Bien, buenos chicos, ¿cómo estamos? Sí. Hoy lo que vamos a hacer básicamente es repasar sí, algunos contenidos conceptuales de lo que es el rubro bienes de uso. Sí, rubro bienes de uso. Bien, aquí vamos a compartir un pequeño archivo de bienes de uso. Y bueno, principalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la definición que dice básicamente la resolución técnica número 9 dice que son bienes de uso aquellos bienes tangibles, es decir, aquellos bienes que se pueden tocar, ¿sí? Destinados a ser utilizados en la actividad principal de la empresa y no a la venta habitual. Es decir, la empresa no se dedica a vender bienes de uso, ¿sí? Eso nos da una característica de lo que son justamente los bienes de uso que están destinados a utilizarse, no a venderse, ¿sí? Incluyendo aquellos que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos proveedores por compra de esos bienes. Los bienes distintos a propiedad de inversión, que esto es un subrubro en realidad, si hoy por hoy existe un subrubro que se llama propiedad de inversión, afectados a locación o arrendamiento se incluyen en inversiones, ¿sí? Porque el tema de hoy por hoy es que hay casos en los cuales uno puede comprar un inmueble, ¿sí? Y el inmueble lo destina a alquilarlo, entonces se expone en ese subrubro llamado propiedad de inversión, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, primero son bienes tangibles. Hoy por hoy esto queda un poco en desuso porque hay bienes de uso que son intangibles, como por ejemplo los software, ¿sí? Un software no es algo tangible, pero es un bien de uso, entonces eh, por ahí hay que analizar este criterio. El otro es que están destinados al uso, eso es muy real, ¿sí? Están destinados a ser utilizados y no a venderse. Y lo que es más importante para nosotros es que tiene una vida útil prolongada. ¿Qué significa? Que el bien cuando yo lo compro, para que sea un bien de uso, tiene que tener una vida útil mayor a un año. ¿Qué significa? Que el bien, si yo lo compro, lo puedo utilizar más de un año, ¿sí? Eh, entonces, ese es básicamente el criterio, ¿sí? Dura más de un año, sí o sí, el uso de ese bien, ¿sí? Tenemos algunas cuentas, rodado, inmuebles, inmuebles y útiles, maquinaria, equipo de computación, instalación, ¿sí? Son las típicas cuentas que vamos a tener en el rubro bienes de uso. Ahora, ¿cómo se clasifican? Bueno, según estén o no sujetos a pérdida de valor por su uso, por distintos factores, llámese desgaste, deterioro, obsolescencia o agotamiento, podemos ver que hay algunos bienes que no están sujetos a que pierda valor, como por ejemplo un terreno, si un terreno nunca pierde valor, mientras que hay otros bienes de uso que sí pierden valor. Si están sujetos a una pérdida de valor, llámese un auto, una camioneta, sillas, mesas, etcétera, ¿sí? Ahora viene una parte que ya más nos interesa a nosotros, la contabilidad. La contabilidad lo que queremos ver es cuál es el costo de incorporación al patrimonio neto. Es decir, si compramos un bien de uso, ¿qué valor le asigno para introducirlo la contabilidad? ¿Sí? Bueno, dependiendo del tipo de bien, si un bien comprado, es decir, si yo lo adquiero el bien, la contabilidad yo lo tengo que registrar como el precio de contado más todos los gastos, ¿sí? que haya sido necesario para disponer de ese bien. Y entre esos gastos puede ser un flete, un seguro por un traslado de carga y descarga, un gasto de instalación, patentamiento en el caso de los autos, una escritura en el caso de un inmueble, ¿sí? Y obviamente cualquier otro costo que haya tenido que incurrir para tener el bien, ¿sí? En el caso de que el bien yo lo haya producido, lo que nosotros hacemos es sumar la materia prima, que son todos los insumos, le sumamos la mano de obra, que es el trabajo humano que se haya hecho para fabricar el bien, y los costos indirectos de fabricación, porque obviamente hay bienes, ¿sí? Que a la hora de producirlos, de elaborarlos yo mismo, se ha gastado luz, se ha gastado agua, se ha gastado algún tipo de recurso energético, entonces hay que sumar el bien, ¿sí? Y aquí planteo un ejemplo, fíjese, dice la empresa, bueno, el nombre de cualquiera, cuya actividad es la venta de juguetes, adquiere un equipo de aire acondicionado de para su salón de venta. El valor del mismo de 45.500 lo abona mediante transferencia de su cuenta al banco ICBC. Abona además en efectivo 500 por el traslado del aire, que sé que es un gasto de flete, eso se suma al valor del bien. Y para su instalación adquiere materiales eléctricos por 1.500 y bueno, le paga un técnico para que lo instale. Obviamente la suma de todo esto
¿sí? La contabilidad, ¿cómo voy a hacer? Va a ser el precio de contado, lo que vale el aire, 45.500, le sumo el traslado, le sumo los materiales que necesito para instalarlo y obviamente lo que he pagado al, al electricista. La suma de todo eso da 52.500. Si fíjese entonces que instalación, que el equipo de aire acondicionado va por el total. Y obviamente se agregó las formas en que he pagado. ¿Sí? Esa es la teoría, justamente evaluación al costo. El precio de contado más todos los gastos necesarios para disponer del bien. ¿Sí? Ahora, durante la tenencia del bien, yo puedo estar obligado a hacer algún tipo de gasto para el bien. Y hay que saber distinguir lo que es un gasto de mantenimiento, un gasto de reparación y lo que es una mejora, ¿sí? Los tres son erogaciones de dinero, es decir, implican que vamos a gastar. El problema es que hay que saber bien, ¿sí? Cuándo es un gasto de mantenimiento, cuándo es un gasto de reparación y cuándo es una mejora, ¿sí? ¿Cuándo es un gasto de mantenimiento? Bueno, son aquellos que la idea del momento de hacer el gasto es para mantener, es para mantener la capacidad operativa del bien. Es decir, que cuando yo hago el gasto, la idea es que el bien continúe. Por ejemplo, en caso de un auto, hacer un service es un gasto de mantenimiento, es asegurarme que el auto continúe funcionando con normalidad. ¿Sí? En cambio, el gasto de reparación, como dice el nombre, la idea es de repararlo, de devolverle la funcionalidad al bien. Por ejemplo, si yo tenía un auto que no tenía motor y le compro un motor, con el motor ahora el auto vuelve a funcionar, entonces es un gasto de reparación. O sea que la idea de reparar es devolverle, ¿sí? La utilidad o la operatividad al bien. ¿Sí? En ambos casos son cuentas de pérdida, ¿sí? La que más nos interesa a nosotros y hay que tener cuidado son las mejoras. Las mejoras son erogaciones, son gastos, pero que cumplen con algunos de estos requisitos. Extienden la vida útil, o sea, yo le compro algo al auto y me permite usarlo más tiempo, entonces eso ya es una mejora, no es un gasto de reparación ni de mantenimiento. O que aumenta la productividad, si me hago algo a la máquina que no me mejora o no me permite usarla más tiempo, sino que me permite producir más, entonces es una mejora o que me logra reducir los costos operativos. Por ejemplo, de pasar un auto de nafta a GNC, como el GNC es más barato, entonces me hace un poco más económica la operatividad. Entonces son mejoras. Y lo que pasa es que cuando son mejoras se activan. ¿Qué significa? Que le agregamos valor a la cuenta principal. ¿Sí? Eh, Tenemos un ejemplo. Si fíjese, las empresas más de serie se dedican a la venta de muebles de oficina y deciden incorporar una camioneta para hacer pedidos. Entonces compramos una camioneta Renault Oroch, 750.000 pesos, pagándose con transferencia bancaria y se paga además 30.000 por flete de patentamiento. Recordemos que el patentamiento forma parte del costo del bien principal. Entonces, fíjese que rodados no va por 750, sino por 780. Serían los 750 más los 30 que he tenido que pagar para el patentamiento. Y aquí estamos como lo he pagado, 750 con transferencia, el otro en efectivo. Bien. Después dice, ya habiendo recorrido 15.000 kilómetros, realizo cambio de aceite, filtro de la camioneta, que es un gasto de mantenimiento, por 8.000. Por eso, fíjese que es gasto de mantenimiento en cuenta de pérdida, resultado negativo, la valoría de apostar porque lo pago con cheque de tercero. ¿Sí? Después nos dice el 15 de octubre, con el objeto de ahorrar en combustible, decide incorporar a la camioneta un equipo de gas. ¿Sí? El costo del mismo es de 50.000 y colocación 4. Se paga con cheque del Banco Francés. En este caso, nos dice que el objeto era ahorrar en combustible. Entonces es una mejora, porque lo hace más económico, más operativo, reduce los costos operativos. Entonces por eso van a ver que es rodado a la cuenta bancaria por los 50 más los 4 que pago por instalación, 54.000. Sea, es una mejora. ¿Sí? Y el 10 de noviembre, ¿no? Si se rompe la luneta trasera de la camioneta, el costo de cambio asciende a 8.000 y se paga en efectivo. Entonces, es un gasto para devolverle la operatividad, por eso es un gasto de reparación. Y a caja pues, se paga 8.000 pesos. Entonces, fíjese cuál es la diferencia, que cuando es una mejora, yo utilizo la cuenta a la cual estoy haciendo erogación. ¿Sí? En cambio, los otros dos se usa una cuenta de pérdida. ¿Sí?
Y algo que es muy importante, y decíamos al principio, es que hay algunos bienes, ¿sí? En el rubro de bienes de uso que están sujetos a depreciación, o sea, a perder valor, que nosotros la contabilidad obviamente lo llamamos depreciación. ¿Qué es la depreciación? Bueno, la clasificación. ¿Qué es depreciar? Bueno, básicamente el reflejo contable de la pérdida de valor de un bien por distintos factores. ¿Cuáles son los factores? Bueno, que un bien obviamente se va desgastando a medida que lo usamos, algunos bienes se agotan, algunos bienes que son recursos naturales en algún momento se agotan, un deterioro físico que se ha dañado, o en algunos casos la obsolescencia, que tiene que ver mucho con el tema de algunos artefactos electrónicos, ¿sí? Las computadoras, pasa el tiempo, se vuelven algunas obsoletas, entonces pierden totalmente su valor, ¿sí? En cuanto a las formas de cálculo, a ver, hay varias formas, ¿sí? Pero para calcular hay que saber varias cositas. Primero, cuál es el valor, qué es el valor depreciable, la vida útil del bien y ver qué método vamos a utilizar. Nosotros aquí en Contabilidad 2 usamos el método lineal, ¿sí? Pero vamos a ver primero qué es el valor a depreciar. Bueno, el valor a depreciar es el valor de origen menos el valor de recupero que tiene un bien, ¿sí? El valor de recupero se lo define como el valor que se estima tenía el bien al final de su vida útil. Porque, a ver, si bien los bienes de uso decimos o estimamos que durante cierto tiempo lo podemos utilizar, no es que pasa el tiempo y ya no vale nada. Tiene un cierto valor. Ese se reconoce como valor de recupero. Y el valor de origen es el valor contable que yo tengo del bien, ¿sí? Después bueno, tenemos la vida útil. La vida útil es el periodo de tiempo que yo considero que el bien me sirve, ¿sí? En cuanto al método de depreciación, si bien hay muchos, pero ya nosotros vamos a usar este nada más, ¿sí? El método de línea recta, donde la cuota de depreciación es el valor a depreciar dividido la vida útil que tengo bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una computadora cuyo valor a depreciar es de 39.000 pesos, una vida útil de 3 años, la cuota de depreciación surge de hacer 39.000 dividido 3.000, 13. O sea que cada año pierde 13.000 pesos de valor, ¿sí? Después hay otros métodos, pero la verdad no vienen al caso porque nosotros no los aplicamos en contabilidad 2, ¿sí? ¿Cómo es el asiento contable cuando hay depreciación? Bueno, tenemos depreciación de rodados o depreciación del bien que estemos depreciando, que es una cuenta de pérdida, a depreciación acumulada del bien que estemos depreciando, pero esta es una cuenta regularizadora del activo, ¿sí? Cuenta regularizadora. De tal manera que cuando nosotros veamos la contabilidad, ¿sí? Cómo va a estar valuado el bien, va a ser el valor de origen menos la depreciación acumulada que tenga el bien. Eso nos va a dar a nosotros lo que se llama el valor residual. El valor de origen menos todo el pérdida de valor que ha venido teniendo el bien. Eso es la evaluación que vamos a tener en la contabilidad, ¿sí? Tengo aquí unos ejemplos, pero en realidad lo que más nos interesa es la exposición y el anexo, que en la parte práctica vamos a ver cómo se completa el anexo, que si bien aquí pueden ver un modelo, el profe Gutiérrez utiliza otro modelo, también vamos a ver el que él plantea para que lo podamos justamente ir llenando, ¿sí?